Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Mucho se ha hablado de Michael Jackson y ahora, a través de esta nueva película que nos cuenta segmentos de una parte de su vida, pues ha revivido su legado, mitos en torno a él, procesos dolorosos, pero también procesos creativos y, ¿por qué no decirlo?, la gran admiración que muchos de nosotros tuvimos y seguimos teniendo hacia él. La verdad es que hay tanto, pero tanto en este momento, tanto en redes sociales como en plataformas, y no quisiera caer en clichés o incluso en información falsa. Más que nada me voy a dedicar en este episodio, que es una serie que hemos dedicado todo el mes de mayo a la poderosa influencia del cine, cómo nos marca, pero también a toda esta remembranza de personajes icónicos. Películas como El Diablo Viste a la Moda 2, 20 años después, ¿era necesaria? No. Pero todos queríamos volverlos a ver a estos personajes. Los 40 años de Top Gun, por ejemplo, y bueno, la lista podría ser enorme. Pero centrémonos en Michael Jackson, en un hombre tocado por la polémica, tachado y condenado públicamente, y uno, o quizá el artista que más ha ayudado a otras personas, no solo donando dinero, millones, sino visitando y siendo presente, tal como lo hacía Lady Di, con personas que otros ni siquiera hubieran saludado de mano, mucho menos de beso. Hay tanto que sanar en cada uno de nosotros, y muchas de esas heridas vienen lastimosamente de la infancia. A este momento del mundo, de la vida y del acceso a información, terapias, un abanico enorme de alternativas para sanarnos internamente, me disculpo, pero no voy a justificar a nadie por no querer hacerlo. Es cierto, ningún padre de familia nace con el manual del hijo o hija bajo el brazo, pero eso tampoco justifica la ignorancia. Y esa primera parte de la infancia de Michael, creo que define mucho y definió mucho de quién fue. Y todo el tiempo nos lo estuvo no solo recordando, tirando en la cara de su infancia robada,
¿Cuántos niños artistas no han pasado por lo mismo? ¿Cuántos niños artistas están pasando por lo mismo en este momento para convertir su talento en el sostén económico de la familia? Yo siempre me pregunto por qué ante una carencia económica tan fuerte, la gente sigue teniendo hijos. Estamos hablando de 10 hijos que inicialmente dormían en una casa con 2 habitaciones. Imagínense el hacinamiento. Pero no dejaban de tener hijos. ¿Habrá sido un tema religioso? Que es otra arista que también se menciona mucho en Michael y su mamá especialmente. Lo dejo como pregunta. No vamos a tener nunca una respuesta, pero sí podemos reflexionar al respecto. Yo entiendo que las personas deseen reproducirse y que hay gente con un deseo y una pasión enorme por ser padres. Ok, perfecto. La siguiente pregunta debería de ser: ¿a cuántos hijos podemos realmente mantener y darles la calidad de vida que se merecen? Pero bueno, a veces esas preguntas no llegan. Este episodio se llama Decretos negativos cuando la infancia se convierte en destino. No nacemos con inseguridades, ni miedo, ni una necesidad de aprobación. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Todos nos vemos condicionados a estos factores y sentimientos vinculados. Lo vamos aprendiendo a través de decretos invisibles, pero decretos muy potentes, como por ejemplo: tienes que ser perfecto, no puedes fallar. Si no destacas, no vales. No hagas enojar. Tienes que demostrar. Estas frases, dichas o no, se convierten en una especie de programación emocional que dirige decisiones, relaciones, ambiciones y hasta la forma en la que nosotros interpretamos el éxito. No es solo memoria, es estructura interna. Se va grabando. Fíjense, la infancia como primer sistema operativo emocional. La infancia no es solo una etapa, y que se los dice una cuya mamá fue maestra de kinder más de 30 años. Es el momento donde se instala el software con el que interpretaremos la vida. Un niño no cuestiona, un niño absorbe. Por eso, cuando una figura de autoridad, ya sea el padre, la madre, un entrenador, un profesor, transmite amor condicionado, exigencia extrema o aprobación selectiva, el niño no lo interpreta como dinámica externa, sino como una verdad interna. Así nacen decretos como: solo me aman si lo hago bien. Debo ser el mejor para ser visto. O mi valor depende de mi desempeño. Y se va creando una carga emocional y mental en el niño a ciertas actividades, a ciertos procesos y sobre todo a cierto tipo de respuesta para lograr afecto, aprobación y, en el peor de los casos, más castigos, como lo vimos en la película. Esa escena realmente me dolió mucho cuando tuvieron la primera presentación y
se merecían el descanso. Eran niños que ensayaban por lo menos 5 horas después de la escuela. Bueno, hay tanto que podemos decir, explotación infantil. Bueno, sí, era otra época. El papá venía con su propia carga psicoemocional. Sí, pero ya no estamos en ese momento. Todo el mundo tiene acceso a tratarse, a mejorarse como persona, como padre de familia, como ser humano. Ya eso de, es que como a mí así me criaron, ay, por favor, dejémoslo en el pasado. Entonces, aquí ocurre algo clave. El niño no distingue entre amor y exigencia. Si la exigencia viene acompañada de atención, se convierte en una forma de amor. Pasemos a otro punto, precisamente este. La exigencia como falso amor. Uno de los conceptos más fuertes de este tema es que muchos adultos funcionales, exitosos y disciplinados no fueron impulsados por vocación, sino por una forma de amor condicionada. El problema no es la disciplina, el problema es de dónde nace, de dónde vienen este cúmulo, que es una gran cantidad de carga que se vuelca en el niño por el propio aprendizaje, por la propia vivencia y no precisamente pasando por el filtro de la conciencia. Cuando la exigencia sustituye al afecto, el logro se vuelve supervivencia, el error se vuelve amenaza, el descanso se vuelve culpa y entonces el adulto sigue operando desde esa lógica. Si dejo de rendir, dejo de valer. Ahora, ¿qué pasa con el perfeccionismo disfrazado como un trauma de excelencia? Muchos de nosotros hemos pasado por ahí de diferentes maneras, con diferentes consecuencias, con distintos niveles de presión. Algunos a lo mejor se han revelado. Yo en ese punto, volviendo a la película, les digo, siempre me pareció que el Michael niño era más reactivo, no rebelde, porque él no pedía cosas fuera del orden, pues sabía que merecía descanso, sabía que los demás niños estaban disfrutando de su infancia, de jugar, que era su momento para jugar, no para trabajar. Por eso, de grande, cuando pudo proporcionarse por sí mismo su espacio, sus juguetes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una colección de juguetes? En otro episodio desarrollamos ese tema, Ale y yo, los juegos de los niños grandes. Sí, yo también tengo mi colección de uno que otro juguete. Es más, he guardado 2 de la infancia. Pero en el adulto, no sé si lo notaron, él es como demasiado condescendiente. Sí hay una forma de autoridad y de presencia a través del silencio o de no quitarse los lentes que se percibe, es muy notorio, pero casi nunca estalla. Eso me llamó mucho la atención. Él llora, él emite alguna queja, pero no explota. Claro que hice mi investigación, he visto N cantidad de videos, personas que se dicen expertos en la vida de Michael Jackson. Bueno, hay mucho. No todo es
fiable, no todo es realmente creíble, pero pues nos da una idea diferente. Y ese punto de verdad me dejó resonando en cuanto a la actitud. Por supuesto, pues una cosa es Jafar, otra es su papá, productor de esta película, y lo que realmente querían generar, que era este enganche, que Michael vuelva a sonar, y pues ya veremos si en serio hay una segunda parte, qué es lo que nos muestra. Pero volvamos al tema del perfeccionismo disfrazado de excelencia, convirtiéndose en un trauma. Esto, el perfeccionismo suele ser admirado, deseado, ultra mega deseado. A través de los años, y como emprendedores lo entenderán, ser perfecto, hacer perfecto y verse perfecto es como el gran deseo de muchos. Pero ¿qué implica esto? Muchas veces la excelencia solo viene de una raíz llamada miedo. El miedo a fallar, el miedo a decepcionar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder amor. Para afuera, control, precisión y éxito. Para adentro, ansiedad, rigidez, autoexigencia constante y puedo seguir en una larga lista. El perfeccionista no busca hacerlo bien. Busca no equivocarse nunca. Y eso no es crecimiento, eso es defensa. Por otro lado, tenemos a la validación externa como una gran cárcel. Cuando un niño aprende que su valor depende de la aprobación externa, se convierte en un adulto que mide su valor por resultados, busca reconocimiento constante, teme profundamente el rechazo y no sabe detenerse. Aquí aparece una paradoja muy potente. Mientras más reconocimiento recibe alguien, más lo necesita. Porque el origen no es la satisfacción, es la carencia. La fama como amplificador de heridas. En el caso de Michael Jackson, la fama no creó la herida, la amplificó. La exposición, el aplauso, la exigencia global y la presión constante hicieron más visible algo que ya existía. Necesidad de perfección, hiperexigencia, búsqueda de validación y desconexión emocional. Esto, diría yo, podemos verlo más con sus parejas, que yo en serio les digo, por ratos dudo que él en serio tuviera una relación de pareja como ustedes y yo la conocemos, y no que fueran puros contratos y conveniencia entre famosos, nombres, marcas. No lo sé, esa es otra cosa que no podemos desglosar a profundidad porque tendríamos que haber estado allí, ¿no? Solamente lo dejo como un comentario, nada más, un paréntesis cerrado. La fama no sana, la fama magnifica lo que no se ha ido trabajando. Tarde o temprano todo explota cuando no se aborda en terapia. De verdad, ir a terapia sí sirve. Fíjense, la importancia de una figura protectora, que en este caso fue su guardaespaldas emocional. Gracias a Dios, y encontraron a este hombre que cuidó, comprendió y se convirtió en casi un padre para Michael Jackson desde pequeño. Aquí entramos en un matiz
profundamente humano y necesario, a lo largo de su vida, Michael tuvo figuras cercanas que funcionaron más allá de su rol formal, personas que lo protegían, que lo contenían y lo acompañaban. Dentro de ese entorno, su guardaespaldas, como sucede en muchos casos con figuras públicas desde edades tempranas, puede entenderse no solo como protección física, sino como una presencia constante en un entorno altamente exigente. En muchos testimonios de figuras públicas infantiles, estas personas terminan convirtiéndose en algo más que un punto de estabilidad, una figura de confianza, alguien que no exige, alguien que cuida sin condiciones. Y eso es clave, porque cuando el entorno principal está cargado de presión, una sola figura emocionalmente segura puede marcar una diferencia enorme. Que alguien llegue a ser percibido como un padre, no físico, pero sí emocionalmente, sí desde el corazón, es altamente simbólico. No solo habla de afecto, habla de una necesidad profunda. La necesidad de ser protegido sin tener que demostrar nada. Este punto es esencial para todos nosotros. No todo en la infancia es herida. A veces hay islas de contención que permiten sostener nuestra vida emocional. Y esas figuras, esas personas, no compiten, no exigen, no condicionan, simplemente están. Y eso también forma, eso da estructura internamente a nosotros como personas. Ahora, volviendo a este punto de la terapia y de cómo desestructurar estos patrones que pueden llegarse a agravar tan fuerte, caso del trauma en torno al aspecto de la nariz de Michael. Fíjense cómo terminó incluso colapsando su tabique nasal después de tantas cirugías que nunca eran suficientes. Se habla mucho de esta dismorfia corporal que él sufrió y pues es evidente a través del tiempo. Ahorita hay tantas imágenes de él y sus cambios físicos, pero mucho venía de adentro, de cómo él se sentía y de ese malsano decreto, burla, hiriente de su papá, al referirse de forma despectiva y negativa sobre su rostro, su nariz específicamente. Como adultos, tenemos una continuidad, pero también la oportunidad de reprogramarnos conscientemente. Mucha gente se niega a ir a terapia y no estoy hablando solo de psicólogos. Hay muchos tipos de personas, coaches, terapeutas que están preparados para ayudarnos a ir capa por capa, y eso no significa volver a sufrir, de verdad se los digo. No todo tiene que terminar en llanto o en dolor emocional o en trauma mental para irse sanando. Pero nadie puede curar a otro si ese otro no lo permite. Y eso sí es bien importante. Depende de la voluntad. Depende de cada uno de nosotros. Porque lo más importante de entender en los decretos negativos no es identificarlos. Eso es fácil. Es dejar de obedecerlos. A ver, como ejemplo, en un proceso de desprogramación, ¿qué podríamos decir? Número 1, identificar el decreto. ¿Qué frase dirige nuestras decisiones? ¿Qué creencia aparece en momentos de presión? 2, reconocer el origen. ¿De quién es la voz que escuchamos?
¿Es nuestra o es heredada? 3. Separar identidad de programación. No somos nuestros miedos. No somos nuestra exigencia. 4. Observar el impacto actual. ¿Cómo afecta nuestras relaciones? ¿Cómo afecta nuestras decisiones? Y por último, reescribir el decreto. Por ejemplo, ¿tengo que ser perfecto? A. ¿Puedo hacer las cosas con excelencia sin dejar de ser humano? Otro ejemplo, debo demostrar. A. Puedo elegir desde mi valor, no desde mi miedo. Y por último, paso número 6, practicar nuevas decisiones. El cambio no es mental, es conductual. Y casi entrando a la última parte de este episodio, me gustaría hablar un poquito sobre el proceso creativo de Michael, que es también complejo, maravillosamente complejo, pero también tiene un punto de conexión en sus heridas emocionales. Sí, cuando la herida y el talento se encuentran. El proceso creativo de este hombre espectacular con un talento que en serio nos faltó tiempo, 50 años fue muy poco, le faltaba mucha vida, pero bueno, dio mucho, hizo más que muchísima gente. Michael Jackson no puede separarse nunca de su historia emocional. Lo marca demasiado y es porque viene de la infancia, creció con eso, vivió con eso hasta que logró independizarse a los 29 años aproximadamente. Su creatividad tiene muchas veces un punto de nacimiento en esta intersección entre su sensibilidad extrema, su necesidad de expresión, la búsqueda de conexión y su deseo de trascender. Vamos paso por paso. Claves de su proceso creativo a manera de lectura simbólica. Solo los voy a puntear para que ustedes apliquen también su imaginación como él hacía. Si se fijaron, él visualizaba mucho, utilizaba muchos tableros de visión, escribía, movía, tenía sus tableros en cómo él iba organizando ideas, pero a la par las iba visualizando. Ok, vamos. Número 1. El cuerpo como lenguaje. Su danza no era solo técnica, era expresión emocional. 2. La repetición como control. Ensayos intensos, búsqueda de perfección. Aquí vemos tanto la excelencia como la necesidad de control. 3. La imaginación como refugio. Creación de mundos, personajes, estéticas, la creatividad como su espacio seguro. 4. La música como canal emocional. No era solo producir, sino sentir y traducir. Y 5. El arte como forma de permanencia. Cuando el niño no se siente visto, el artista busca ser inolvidable. Y a manera de cierre, pues no todo lo que hacemos nace de nuestra libertad. Mucho de lo que hacemos nace de una historia que no hemos cuestionado. Pero hay algo muy importante en esto. No estamos condenados a repetirla. Eso sí, hay que trabajarla. El mensaje no es eliminar la historia, es integrarla y rediseñarla. Porque el verdadero acto creativo no es solo hacer arte, es diseñar
a quién decide ser después de entender de dónde venimos. Y esa sería mi gran pregunta para ustedes. ¿De dónde vienes? ¿En qué punto estás ahora? ¿Y hacia dónde vas? Bueno, los dejo hasta acá con un puntito seleccionado de toda la película. Véanla, denle la oportunidad, más allá de la crítica de la gente y si está bien o no, si sirve o no. Hay tanto, siempre la gente va a polarizar las cosas, pero formen su propio criterio. Véanla, es realmente muy buena. Yo ya la vi 2 veces y siempre se disfruta. Claro, hay que ir un poquito más allá para entender a este gran personaje, a este hombre que nos ha dejado un legado enorme y que generaciones y generaciones va a seguir disfrutando, pero que también sufrió, también fue marcado desde la infancia. Y por eso quise retomar ese tema, porque a muchos les da terror volver a ese momento de su historia, pero siempre puede cambiarse, siempre podemos mejorarlo. Y hoy que tenemos más conciencia, más poder de decisión y más recursos, no solamente económicos, pues vivir mejor, porque al final de eso se trata. Liberarnos de cargas, estar más felices, más contentos con quienes somos y aceptarnos para no solo ser mejores, sino para hacer mejor lo que a cada uno de ustedes y a mí nos encanta. Así que bueno, hasta acá este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, compártanlo con más personas y vayan al cine. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.